recurrente tema de la corrupción en el país. Damos la bienvenida al asambleísta Homero Castañer de Creo. Homero Castañer es representante de la provincia de El Cañar. Él ha solicitado el 1 de junio a la Contraloría General del Estado el inicio de auditorías y exámenes especiales a todos los procesos de compras públicas realizados durante los meses del estado de excepción por 14 gobiernos locales. Bienvenido, ingeniero Castañer. ¿Cómo se perfila esta decisión suya de sumar también el esfuerzo legislativo a la investigación de tantos actos de corrupción que se han dado en el país? Buenos días, un saludo a usted, un saludo a todos quienes compartir. Parece que no va a ser posible el diálogo. Vamos a intentar, estamos con dificultades de escucharle. Vamos a intentar mantenernos por este sistema, de lo contrario cambiaríamos a un teléfono. Le ruego persistir, no le escuchamos su primera respuesta, ingeniero Castañer. Intentémoslo una vez más. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no he tenido ningún compromiso con ninguna situación ilícita. Y si la justicia, como lo hizo en este caso, en este periodo legislativo 3 veces, si no estoy mal, con la legisladora Sofía Espín, con el legislador Washington Paredes y la legisladora Viviana Bonilla, se tiene que dar paso a que se sigan las investigaciones. Ninguna contemplación en el año 2018 pedirle a José Serrano que dé un paso al costado, cuando estuvo involucrado en este tema de llamada conspiración solamente para bajarle al fiscal. Personalmente me paré en la asamblea con un cambio del orden del día y le dije: no nos embarre a todos, no nos arrastre a todos, renuncie. Y si es que viene, se levante a cualquier legislador la inmunidad parlamentaria, hay que hacerlo. En el caso de Viviana Bonilla, no le dimos paso porque el ilícito o el presunto ilícito se cometió cuando ella no era legisladora, cuando era gobernadora del Guayas. Es decir, no había para qué levantarle. Le dijimos a la justicia que continúe porque el fuero de corte, la inmunidad, solo funciona cuando uno es legislador. Yo lamento que haya estas investigaciones. Debe ser la representación máxima del pueblo ecuatoriano. Y aquí sí, voy a decir algo que tiene 2 aristas de responsabilidad frente especialmente a los cargos de elección popular. La una, de los partidos y movimientos políticos, a quienes ponen de candidatos, a quienes presentan en una papeleta, incluso gente que tiene a veces un prontuario de investigaciones judiciales. Y segundo, allí también viene una corresponsabilidad de quienes eligen. Es decir, si la ciudadanía elige a una persona que tiene temas judiciales, o una persona que no tiene probidad, o una persona que no ha demostrado ni tiene los antecedentes de haber demostrado trabajo, bueno, a lo mejor tiene que, como se dice, chantarse el ver a una legisladora que hace compras por internet, pues, en el pleno de la asamblea. Entonces, aquí hay culpabilidad de los partidos y movimientos políticos en elegir bien a quienes se les pone en consideración de la ciudadanía en una papeleta, pero también de la ciudadanía de quienes elige. Y quizás, yo lo digo públicamente, quizás la Fiscalía investigue a esos legisladores que están presuntamente involucrados en este reparto de hospitales, en estos repartos, en este reparto de dinero, porque al darle un contrato, porque al darle una administración de un hospital, no le van a dar para que se dedique
a estar preocupado si hay o no hay las camas para atender, sino para controlar la compra de medicamentos, la construcción que se hace, fiscalización. Eso es lo que, por ejemplo, ha determinado la Contraloría en la contratación de personales. Y aquí sí tengo que decir, por eso le pedimos a la Contraloría, vean, estos 15 días, la Contraloría ha sacado 2 informes de responsabilidad penal, del Hospital de Pedernales y contra la secretaria Alexandra Ocles, de volada, disparado, pero la Contraloría también quiere, duermen 2, 3 años, 4 años, hasta quedarse en el olvido los exámenes especiales de las auditorías y los fondos públicos. ¿Qué sabe usted sobre la suerte de Daniel Mendoza? Él salió en las primeras horas tras el escándalo de la detención de su asistente a clamar porque la justicia y la investigación actúe rápidamente, pero luego no le hemos visto, no ha dado señales de vida. ¿Está quizá participando en las sesiones virtuales del Parlamento? Así es, él está participando. No les sabría decir si se encuentra en su provincia, si se encuentra en Quito. Usted sabrá que la curula electrónica la podemos acceder desde cualquier puerto, desde cualquier computador, pero también urge las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En eso hemos estado insistiendo, está listo para segundo y definitivo debate, y entre esas están las causales formales de sanciones a los asambleístas. Se nos dio el caso, por ejemplo, de estos asambleístas que siguen siendo lamentablemente asambleístas que se fueron a México. Si bien ya no están cobrando sueldo, están actuando sus alternos, pero se fueron a México y siguen siendo asambleístas, es decir, cualquiera de ellos, el asambleísta Rivadeneira, el asambleísta Buendía, el asambleísta Carlos Viteri, vienen y de nuevo regresan al Parlamento. ¡Qué belleza! Imagínense que un alcalde, un prefecto aparezca 6 meses, se vaya de paseo y después regrese y le esté esperando su puestito. Yo, por ejemplo, he planteado el cese de sus funciones cuando se abandona, la destitución cuando se abandona el cargo. También pasó con una ex asambleísta que durante todo el periodo legislativo asistió 6 veces en el periodo anterior. Entonces eso no puede darse. Y allí, por ejemplo, nosotros hemos analizado las causales. Debería ya el Parlamento investigar este tema de Daniel Mendoza, pero no configura ninguna de las causales, porque él no ha firmado contratos con el Estado, él no tenemos pruebas de que ha tramitado puestos públicos, no tenemos pruebas de que ha recibido dietas aparte de las dietas o presupuesto aparte del que lo tenemos como asambleístas. Entonces no configura, y allí debe, por ejemplo, entrar este tema de los ingresos de las coimas, de los sobornos, de los diezmos, ¿sí? En la regulación, lamentablemente, para una autodepuración del Parlamento. En lo que usted se refiere a los asambleístas, aún asambleístas refugiados en México, ¿qué se puede esperar? Si vemos situaciones tan escandalosas como Alexandra Ocles restituida en su cargo en el Ministerio de Salud luego de haber mentido al Ecuador. La vicepresidenta de la República, María Alexandra Vicuña, del SRI, ha retornado a su puesto. La exministra Andra Muño también retornó a su puesto. Ella mintió al Ecuador sobre la importación de 2 millones de pruebas PCR en un momento crítico, clave. Si eso hubiese sido verdad, posiblemente muchísimas vidas se habrían salvado en el país. Estas situaciones siguen dándose y posiblemente esos legisladores seguramente, si deciden regresar, volverán a sus curules.
Pero centrémonos en la denuncia suya. Usted ha señalado haber recibido a través de denuncias lo que está sucediendo en por lo menos 14 gobiernos autónomos descentralizados, algunos de ellos en la provincia del Guayas, pero ha dicho también en otras provincias del país. ¿Cuáles son estas otras provincias y cuáles son los casos que merecen ser investigados? Bueno, a raíz de que nosotros presentamos este pedido, ya no son 14, este rato tenemos 24, 10 más denuncias de diferentes municipios, de algunos consejos provinciales, sobre adquisiciones con presunto sobreprecio de algunos insumos, algunos implementos durante esta emergencia. Entenderá que son procesos públicas, algunos que se han dado, otros que están tramitándose y que tienen que ser analizados minuciosamente, tienen que ser analizados. Nosotros hemos pedido ya una información al CERCOP sobre los códigos de los procesos, hemos pedido también información a algunos provinciales y también información a la Superintendencia de Compañías sobre algo muy importante. Si estas empresas o supuestas empresas que están haciendo las ventas o que se califican para hacer las ventas estaban en la facultad de hacerlo, ¿sí? Porque ya le digo, son muchas empresas fantasmas o empresas que se juntan de la noche a la mañana o se crean de la noche a la mañana para acceder a estos contratos. Son de algunas provincias del país. Entiéndase que hay que ser muy responsable con esto. Yo ya he remitido información, he hecho los pedidos de información a contrastar, porque muchas de ellas son denuncias que han sido simplemente enviadas por WhatsApp, por captura de pantalla, incluso por redes sociales, pero ese es el pedido que hacemos. Y hay algo importante en este tema de la corrupción, frente a lo último que usted decía, que se restituye a los funcionarios y se sigue dando el mensaje de impunidad. Cuando uno escucha estas denuncias y ve a los funcionarios o ve a los al frente de las instituciones salir y decir: yo no sabía, yo no conocía, yo no estaba a cargo de eso, yo estaba a cargo de otras cosas, ahí nos queda tres inquietudes. Primero, ¿para qué les pagamos un sueldo? Si el sueldo que les pagan para administrar, para controlar, para ser responsable de lo que pasa en la institución. Después, si no sabían, si no son ineptos, la capacidad ni la aptitud de ejercer el cargo, o dos, son cómplices. Y aquí tengo que ser claro, desde el mismo presidente de la República, que estuvo 6 años al lado del expresidente Rea, dijo que no sabía y no conocía absolutamente nada de lo que sucedía en el gobierno, de las coimas, de los sobornos, de que la mesa no estaba servida. Entonces, todo eso hace que la pirámide se vuelva desde arriba hacia abajo una situación de que permite los negocios inmorales. Porque si tú conoces lo que yo he hecho mal, yo también conozco lo que tú has hecho mal. Y si tú me quieres denunciar, yo te denuncio. Y eso no puede darse, repito, eso no puede darse. Nosotros hemos tenido una reunión de bloque legislativo, sabemos que y respaldamos las investigaciones que se han dado, estamos clarísimos de que si es que vienen pedidos o investigaciones en la Asamblea Nacional, lo que nos tocará como legisladores es simplemente permitir que esas investigaciones transcurran y que la Fiscalía siga actuando con independencia como lo está demostrando, y lo cual lo tengo que saludar públicamente.
Ingeniero Castañer, de estas ahora ya no 14, sino 24 denuncias que usted señala haber recibido sobre gobiernos locales, ¿qué hay con respecto a las provincias, a la suya y a la nuestra, provincias de La Suay y Cañar? Mire, yo no voy a puntualizar, pero sí tengo eh, de mismos funcionarios de gobiernos autónomos que nos han hecho llegar sobre estas adquisiciones. Entiéndase que para aplacar o combatir esta pandemia no había un manual. Muchos municipios empezaron a hacer compras alocadamente, a hacer adquisiciones alocadamente. Eh, por ejemplo, se han dedicado a estas adquisiciones de túneles de desinfección, en temas también de comprar por cantidades industriales, químicos, amonio, alcohol, ponerse baldear las calles, cosas incluso que no tienen efecto, se ha demostrado que no tiene efecto positivo, sino más bien incluso hasta nocivo para las personas, para los animales, para el ambiente, ¿no? Y en ese sentido, en esa desesperación, tengo entendido de que muchos han hecho adquisiciones cuando por ejemplo, había escasez de mascarillas y las mascarillas valían el doble y hasta el triple del precio de lo que valen ahora, ¿no? Tenemos mayor oferta, un poco ha bajado la demanda de esos insumos médicos, pero eso sí me de que tienen que ser investigados. Una vez que yo tenga ya la documentación oficial, le diré, vea, señor Contralor, esta es la información que yo tengo, investigue y haga exámenes sobre esto. Este momento, toda la investigación que yo tengo son copias simples, son números de procesos. Yo le comento, yo tengo acceso al portal de compras públicas, tengo mi clave, tengo mi usuario y yo personalmente estoy revisando y dándome cuenta. Por ejemplo, estaba viendo el día de ayer, contrastando la información que sacó la Posta, que estas empresas contratistas, no sé, también contrataron con el municipio de Guayaquil cuando Carlos Luis Morales era concejal. Es decir, cuando primero estuvo con Jimmy Jairala, salió, fue al consejo municipal, empezaron a ser contratistas de estas empresas en donde son accionistas familiares de. Bien, hemos tenido otro brevísimo corte, esperemos nos esté escuchando. Quisiéramos concluir con otra pregunta, ingeniero Castañer. El mismo hecho de esto que no es oferta y demanda, no es libertad de mercado, sino libertinaje en el mercado de los insumos médicos, que ha traído, podríamos decir, una prostitución de este mercado en el país. Graficado en fotografías que se exhibieron ayer de la vivienda de un expresidente de la República convertido en bodega, de empresas de hamburguesas, de productos médicos, de ceviches, convertidas en proveedores de suministros médicos. Puede y debe también ser investigado en entidades de control que existen en el gobierno nacional y que se encargan, por ejemplo, de entregar registros sanitarios. Allí está un punto que debería ser investigado, esa agilidad y esa actuación laxa de los organismos de control que han facilitado todo esto. Así es, y por ejemplo, las adquisiciones se hacen muchas veces a intermediarias, ¿no? A empresas que no están con la licencia para proveer estos insumos y estas pruebas. Ahí hay otro tema grave en las denuncias, en adquisición de pruebas que no están con licencia o pruebas que no son fiables de, de algunas empresas importadoras. Incluso usted mencionaba, me recuerdo porque inició mencionando, de bicicletas.
una empresa importadora de bicicletas ahora vende pruebas para el COVID. No digo que no lo pueda hacer, no digo que no se pueda ampliar el negocio, pero hay que investigar. Hay que investigar definitivamente y que se haga los análisis que deba hacerse y que si bien esta emergencia nos ha traído tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación e inquietudes, que no nos traiga ese mensaje terrible, terrible de que hay gente que se está enriqueciendo con insumos, con medicamentos, con equipamiento, mientras hoy hay otros hermanos que se mueren a las afueras de un hospital. Bien, queremos agradecerle al ingeniero Homero Castañer, legislador por la provincia de El Cañar, por habernos permitido este diálogo.